El otro día, hojeando un artículo, vi con una idea muy interesante sobre la lógica y la intuición. Se planteaba el ver a ambos como un todo en el proceso de pensamiento, en vez de contraponerlos como se suele hacer. También se afirmaba que cualquier acción lógica es imposible sin la intuición. En general quedé fascinada con el artículo, que tocaba temas muy relevantes para la educación de hoy. Así que decidí investigar sobre el autor. Resultó ser Tatyana Afanasieva, una matemática, física y pedagoga ruso-holandesa, de principios del siglo pasado, con trabajos muy relevantes en la filosofía de la física y grandes aportaciones a la didáctica de las matemáticas. Fue contemporánea de Einstein y gran amiga del mismo. Colaboró con matemáticos como Ehrenfest y Klein, y sin embargo, nunca había escuchado hablar de ella. La vida de Tatyana estuvo llena de altibajos. A sus 2 años de edad, su padre, ingeniero de profesión, tuvo una crisis nerviosa y terminó en un manicomio, razón por la cual su madre tomó la decisión de llevarla a Petersburgo, para refugiarse bajo un techo más prometedor y con mejores oportunidades de las que ella le podría brindar. La pequeña Tanya fue criada por sus tíos en un hogar con ambiente académico y con acceso a una gran educación, en una ciudad pionera en la educación para las mujeres. Bueno, por lo menos en Rusia. Sin embargo, todavía no existía la libertad para que una mujer tomara las riendas de su educación, por lo cual Afanasieva fue inscrita por su tío en un instituto de pedagogía que formaba maestros para dar clases en los primeros grados escolares, en vez de atender los cursos del Instituto Bestuzhev, primeros en abrir sus puertas a que las mujeres recibieran educación superior en Rusia. Solo podemos especular sobre las razones para dicha decisión. Pudo haber sido la preocupación de que los nervios de Tatyana no aguantaran, como le sucedió a su padre, o puede que lo haya ahuyentado la reputación anarquista y rebelde del instituto. Sin embargo, después del fallecimiento de Piotr, el tío de Tatyana, ya habiendo concluido los estudios pedagógicos, Afanasieva entró al Bestuzhev, gracias al apoyo financiero de su tía. Al terminar sus estudios en Rusia, Afanasieva viajó con su tía a Göttingen, ciudad en Alemania que era la meca de las matemáticas en ese entonces. Pero no recibió una gran bienvenida. Los estudiantes alemanes tenían objeciones a que llegaran tantos extranjeros, en particular extranjeras rusas, a tomar los lugares en las aulas que ya de por sí estaban llenas. Los matemáticos y físicos, a excepción de Klein y Hilbert, regresaron a las políticas anteriores de excluir a las mujeres de su coloquio semanal. Al preguntar a qué se debía que la nueva matemática rusa, Afanasieva, no fue invitada al mismo, Ehrenfest recibió la respuesta de: las mujeres solo son invitadas para las festividades. Paul Ehrenfest, físico austriaco, logró desafiar exitosamente esta regla, lo cual dio pie al comienzo de una relación entre él y Tatyana. La pareja terminó casándose en 1904 en Viena, donde Tatyana era oyente de las cátedras de Boltzmann. Al regresar a Göttingen, las oportunidades académicas de Afanasieva se veían mermadas. Tenía ya 30 años y no poseía un doctorado. Su diploma de los cursos para mujeres era despreciado y ahora además era madre de la pequeña Tanichka. Sin embargo, Klein les dio a los Ehrenfest la oportunidad de participar en un gran proyecto. Poco después de haber estado en un encuentro semanal matemático, donde Paul presentó el modelo de urna, un trabajo que desarrolló junto con Afanasieva. Hoy lo conocemos como el modelo de Ehrenfest. La pareja formaba un gran equipo. Afanasieva era independiente y con mente analítica. Expresaba sus opiniones de manera fuerte y clara, y participaba fervientemente en las discusiones académicas. En contraste a varias brillantes mujeres de su época, que terminaban siendo aplastadas por las ambiciones de sus maridos, y no tenían de otra más que dedicar todos sus esfuerzos al hogar. Tatyana y su carismático e inseguro esposo Paul lograron encontrar el balance en su vida, que permitió, inclusive cuando habían 4 hijos bajo su techo, que Afanasieva pudiera continuar con sus estudios y trabajos. Al regresar a Petersburgo, Afanasieva tuvo varios trabajos esporádicos. Mientras, a la par que Paul organizaba círculos de discusión de artículos recientes de la física, ella tenía sus propios krujki de probabilidad. Todo eso acompañado por sus estudios en la universidad,
que acababa de abrir sus puertas a las mujeres para obtener los grados de física y matemática. En uno de esos trabajos, conoció a un general y matemático que le invitó a formar parte del grupo de discusión de las reformas a la educación matemática. Tatiana florecía académicamente en Rusia. Dio una plática en el primer Congreso Ruso para Maestros de Matemáticas, participó en publicaciones en la revista rusa de Química Física y se adentró mucho más en el área de la física. Lamentablemente, por falta de oportunidades laborales, Paul no era pleno en esas tierras. Cada vez se hundía más y más en la tristeza. Los roles se invirtieron al Paul volverse sucesor de Lorentz en Leiden y mudando a toda la familia a Holanda. Tatiana dejó atrás a familiares, amigos y proyectos educativos. La Primera Guerra Mundial y, posteriormente, la Revolución Rusa la mantuvieron sin pisar su tierra natal casi una década. Al establecerse en la pequeña ciudad académica, Afanasieva y Ehrenfest crearon un hogar vibrante, en el que se reunían grandes mentes, como Einstein, Bohr, Dirac, Heisenberg, Schrödinger, Oppenheimer, entre muchas otras. Después de una de sus visitas a la casa de los Ehrenfest, Einstein escribió: "En ningún otro lugar he experimentado tan feliz vida familiar, la cual se origina de dos personas independientes que no están atadas entre sí". La misma Tatiana fue la que diseñó la casa, que sigue hasta el día de hoy plagada de pequeños detalles rusos. A través de la lectura y la escritura, atendiendo a los coloquios vespertinos de los miércoles, organizados por su carismático esposo, y discutiendo temas relevantes con sus invitados, Afanasieva desarrolló más a fondo sus intereses intelectuales. Después de la Revolución Rusa, dio a luz a sus dos hijos varones, Pavlik en 1915 y Vasily en 1918. Pero la felicidad no duró mucho. Los años siguientes fueron difíciles para la familia. Ya no tenían dinero que fungiera como colateral a la gran hipoteca de su casa en Leiden, dado que después de la Revolución Rusa, las acciones de ferrocarriles rusos que Tatiana poseía perdieron todo su valor. Paul tuvo que tomar cada vez más trabajos, sacrificando su desarrollo personal, para poder mantener en pie a la familia. Otro gasto mayor que tenían que sobrellevar era el del acomodo de su hijo menor, Vasily, el cual tenía síndrome de Down, en un sanatorio moderno en Alemania. Además de todo lo anterior, a Tatiana la atormentaba constantemente la incertidumbre de los destinos de sus familiares y amigos que vivían en la recién formada Unión Soviética. Fue hasta 1922 cuando su mamá logró viajar a Holanda y empezó a cuidar a los 3 hijos que seguían en el hogar, que Tatiana pudo retornar a su labor académico. En 1924 publicó un ensayo sobre qué puede y debería de ofrecer la enseñanza de la geometría a los no matemáticos. Posteriormente salió un artículo suyo en la Revista para la Física que intentaba darle a la termodinámica una firme base axiomática. Dicho artículo llevó, eventualmente, a la publicación de su libro, Los Fundamentos de la Termodinámica. Entre 1926 y 1933, Afanasieva viajaba regularmente a su país natal, con estadías de entre 6 y 9 meses, para entrenar a profesores de matemáticas. Tatiana y Paul fueron separándose poco a poco, y la depresión de Ehrenfest empeoraba día con día. Preocupado por el nuevo régimen en Alemania, abrumado por los avances de la física que sobrepasaban su capacidad de comprensión, y cargando el peso económico, se fue hundiendo cada vez más en un hoyo sin salida. Se puede leer en cartas no mandadas a sus colegas y amigos que ya vislumbraba un plan para terminar con su sufrimiento y al mismo tiempo aligerar la carga financiera para su familia. En 1933, al visitar el sanatorio donde estaba su hijo menor, Paul le disparó a Vasily e inmediatamente después se suicidó. Las tragedias de la familia no terminaron ahí. En 1939, Pavlik murió en una avalancha en los Alpes. Estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1943, el esposo de Galinka, la hija menor, fue deportado y matado. Afanasieva regresó a dar clases por un tiempo. Dejó atrás sus viajes a la Unión Soviética,
al haber presenciado el genocidio ucraniano y haberse enterado de las atrocidades de Stalin. El escribir y estudiar era lo que le ayudaban a sobrellevar los días en la gran casa de Leiden, plagada de ecos del pasado. Esa época dio como fruto el ensayo llamado Relevia, un nuevo sistema económico, un orden bajo el cual me gustaría vivir. Tatiana siguió trabajando y escribiendo hasta sus últimos días. Hasta que falleció, su casa en Leiden fue un lugar donde profesores de matemáticas y física iban a verificar y discutir nuevas didácticas. Nunca regresaban a casa con las manos vacías.